Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis y buscaremos el capítulo número 35 y vamos a leer ahí la palabra del Señor en la continuación de este estudio que estamos desarrollando en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Dice la palabra de Dios, Génesis 35, del versículo número 1 en adelante. Dios le dijo a Jacob: ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban: desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes. Purifíquense y cámbiense de ropa. Vámonos a Betel. Allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas. Y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquem. Cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob, porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a Luz, es decir, Betel, en la tierra de Canaán. Erigió un altar y llamó a ese lugar el Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú. Por esos días murió Débora, la nodriza de Rebeca, y la sepultaron a la sombra de la encina que se encuentra cerca de Betel. Por eso Jacob llamó a ese lugar Elón Bacut. Cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo con estas palabras: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así. De aquí en adelante te llamarás Israel. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Luego Dios añadió: yo soy el Dios todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes entre tus vástagos. La tierra que les di a Abraham y a Isaac te la doy a ti y también a tus descendientes. Y Dios se alejó del lugar donde había hablado con Jacob. Jacob erigió una estela de piedra en el lugar donde Dios le había hablado. Vertió sobre ella una libación y la ungió con aceite. Y al lugar donde Dios le había hablado lo llamó Betel. Después que ocurrieron los lamentables acontecimientos que estudiamos en el capítulo anterior, parece haber transcurrido un tiempo que es difícil de determinar entre el capítulo 34 y este capítulo 35 del cual hemos leído los primeros versículos. Y la razón por la cual se cree que transcurrió algún tiempo es que las condiciones de temor y de desasosiego con los que termina el capítulo 34 de repente han desaparecido ya en el capítulo 35,
Y pareciese que el capítulo 35 viene a ser como la luz del día que alumbra después que la noche ha terminado. Pero dije, es difícil determinar cuánto tiempo había transcurrido. Lo que es un hecho es que Dios le habló a Jacob estando todavía en Siquén, y el Señor vuelve a repetirle a Jacob el llamado que le había hecho cuando él estaba todavía en Padán Aram, y era que él debía volver a Betel, a donde el Señor se le había aparecido cuando huía de su hermano Esaú. Jacob ciertamente había regresado a la tierra de sus padres, pero recordemos que él se quedó a vivir primero en Sucot y luego en Siquén, y sabemos que transcurrieron aproximadamente entre 7 a 10 años antes de ir a Betel. Después de todos esos años, seguramente que Jacob no había olvidado el lugar al cual Dios le había pedido que fuese. En realidad, Siquén no quedaba muy lejos de Betel, quedaba a solamente unos 48 kilómetros de distancia. Pero por razones que hemos ya mencionado, Jacob no había acatado ese llamado que Dios le había hecho. Pero una de las características de nuestro Dios es que Él es un Dios firme, inamovible, que no cambia, y aquellas cosas que Él nos pide son cosas que estarán vigentes todo el tiempo, a menos que Él diese alguna indicación diferente, pero ese no era el caso con Jacob. Por eso es que después de todos esos años, Dios vuelve a reiterarle a Jacob el mismo llamado que le había hecho cuando estaba en Padán Aram, y le dice: ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Como usted puede ver, el llamado que Dios le hace a Jacob es exactamente el mismo que le había hecho cuando estaba en Padán Aram, con una sola diferencia. Y es que ahora el Señor le pide que vaya para que Jacob le construya un altar en Betel y que Jacob se quede a vivir allí en Betel. Entonces, recuerda que en Betel, cuando Jacob iba huyendo, él solamente había colocado la piedra que le había servido como almohada la noche que vio los cielos abrirse y tuvo el sueño que hemos estudiado ya anteriormente. Pero a esa piedra es la que él dejó como un testimonio que allí era el lugar donde Dios le había hablado. Pero ahora lo que Dios le está pidiendo es que construya en ese lugar un centro de adoración, es decir, un altar dedicado al Dios que lo había socorrido en los momentos cuando él con aflicción huía de las amenazas de su hermano Esaú. Pero esta vez vemos que Jacob sí toma en serio las palabras del Señor, no solo porque le comunica a su gran familia que ahora se van a vivir a Betel, y eso significaba abandonar las rutas comerciales en las cuales Siquén había sido construida y en cuyas cercanías Jacob vivía. Ahora se le estaba invitando para que fuera a la parte alta del país, a la parte montañosa, donde precisamente porque era una zona montañosa, no habían ahí rutas
comerciales, pero ya Dios le había dado durante 20 años a Jacob suficientes evidencias que la prosperidad del Señor no depende de las condiciones que puedan rodear a las personas si se está cerca o lejos de las rutas comerciales, sino que depende de la confianza y la fe que podamos tener en las promesas que el Señor nos ha dado. Porque hemos estudiado cómo contra toda posibilidad y contra toda ley natural, Dios bendijo a Jacob dándole mucho ganado, cuando desde el punto de vista estrictamente de la genética era imposible que él hubiese podido tener ni siquiera un solo cordero. Entonces, ese Dios que milagrosamente le había provisto, podía proveerle y bendecirlo aún más sobre la base de la obediencia, y no si estaba cerca de un lugar donde había más oportunidades desde el punto de vista humano de salir adelante. Eso, hermanos, para nosotros es una buena lección, porque nos enseña que nuestra confianza debe estar siempre en las promesas del Señor. Nuestra confianza debe estar en el Dios que es capaz de proveernos, estemos donde estemos, y aún contra las condiciones más adversas que podamos imaginar. No se trata que uno humanamente quiera buscar soluciones. O sea, no es malo que usted busque opciones para poder mejorar su nivel de vida. El problema es cuando esas opciones van en contra de la voluntad de Dios, que era lo que sucedía con Jacob. El haber vivido entre 7 a 10 años en Siquén era algo que estaba en abierta desobediencia a la palabra que Dios le había dicho, que tenía que irse a vivir a Betel. Entonces, cuando usted se encuentre en ese dilema que quizá humanamente le dicen: oiga, usted puede venir a este lugar porque aquí hay negocio, aquí las cosas marchan bien, y usted, por tomar esa decisión e ir a ese lugar, quizá va a quebrantar otros aspectos que Dios en su palabra le ha mostrado a usted. Aspectos como, por ejemplo, la atención a su familia, la educación de sus hijos, de sus hijas. Pero hay personas que anteponen las supuestas ventajas humanas a la confianza que deberían tener en el Señor. Y a la larga, lo que se obtiene son hogares destruidos, son hijos e hijas a los cuales ya ni la policía puede controlar. Y entonces la persona se da cuenta que por querer aprovechar oportunidades humanas, pierden a veces lo más preciado, y por ello es que nuestra confianza siempre tiene que estar en el Dios que todo lo puede. Él abrirá puertas, Él nos bendecirá, Él, hermanos, hará, como le diría, lo que sea necesario para bendecirle y proveerle. Pero Él bendice a las personas que obedecen a su palabra. Entonces Jacob viene, reúne a su familia, y dice el versículo 2: Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban. De aquí en adelante usted verá que esa expresión se repite varias veces: su familia y los que le acompañaban.
Su familia, lógicamente era su familia, pero los que le acompañaban eran los criados que él había comprado, porque su ganado era tan grande que aunque sus hijos, como lo veremos más adelante, también cuidaban parte de ese ganado, esos 11 hijos, porque Benjamín estaba muy pequeño, en realidad en ese momento todavía no ha nacido. Pero más adelante veremos que todos ellos no alcanzaban a cuidar de todo el ganado que Dios le había dado a Jacob. Y por eso Jacob había tenido que comprar siervos y siervas. Entonces, esas eran las personas que le acompañaban. Entonces viene y les da estas instrucciones: desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Vámonos a Betel. Ahí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Y luego el versículo 4 dice: así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquén. Note que Jacob les está diciendo que van a Betel, se van a vivir a Betel. Y dice: porque allí tengo que construir un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Para Jacob, aunque hacía aproximadamente unos 30 años antes que él había tenido ese encuentro con el Señor en Betel, él no lo olvidaba. Y él sabía que era ese Dios que se le manifestó en Betel quien primero lo había guardado de su hermano Esaú, y segundo, también lo había guardado, como él lo dice, en su camino. Y eso habla de los 20 años que estuvo en Padán Aram, cómo Dios lo bendijo, cómo lo protegió en su camino de regreso, cómo pudo tener una feliz reconciliación con su hermano Esaú. Y ahora iban a Betel para agradecer a Dios. Ahora, lo que sucedía con el padre de familia o el patriarca, que en este caso era Jacob, era algo que automáticamente se convertía en algo también importante para su familia, porque ninguno de los hijos o hijas de Jacob hubiesen tenido la vida si el Dios de Betel no hubiera guardado a su padre. Jamás hubieran llegado a la existencia. Pero si tenían la vida y tenían todos los bienes con los cuales el Señor los había bendecido, era porque Dios había estado a su lado y les había protegido, y por eso ellos veían con mucho respeto a ese Dios del cual Jacob les había hablado tantas veces. Ahora, en el pasaje usted puede notar cómo la revelación de Dios ha ido avanzando, porque comenzamos con este libro de Génesis y en varias ocasiones hemos mencionado cómo la revelación de Dios se fue dando de una manera progresiva. Sobre todo lo vimos a lo largo de la vida de Abraham, porque Abraham es a quien Dios le va revelando algunos de sus nombres. Y también hemos estudiado en este libro de Génesis que los nombres son descriptivos de la persona, en este caso la persona de Dios. Entonces, conocer un nombre de Dios era conocer una faceta, un aspecto de ese Dios.
Pero eso es algo que Dios ha ido dando progresivamente. Luego, cuando estudiamos, y eso hace mucho menos tiempo, cuando Jacob viene para enfrentarse a Esaú, él hace una oración que la estudiamos en los capítulos anteriores. Y si usted tiene retentiva, recordará que en esa ocasión yo le dije que esa oración que Jacob hace es la oración más desarrollada, la oración más completa y la oración más que tiene más elementos teológicos que todas las oraciones que se mencionan antes en el libro de Génesis. Es decir, Dios ha continuado revelándose a Jacob, de manera que hay aspectos que Jacob ha llegado a entender, y por eso es que ahora que van a Betel, él le dice a su familia y a sus esclavos que le acompañaban que por cuanto van a encontrarse con ese Dios en Betel, hay 3 cosas que ellos deben hacer. En primer lugar, les dice: desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes. Uno podría preguntar, hermanos, si Jacob le está diciendo a su familia. Recuerde que incluso la esposa favorita de Jacob, que era Raquel, ella misma se robó los diosesitos de su padre, los ídolos de su padre. Y seguramente Jacob sabía que ella los tenía. Solo el hecho que Jacob les esté diciendo aquí: desháganse de los dioses extraños, nos dice que él sabía que habían dioses extraños que tenía su familia y que tenían sus esclavos. Ahora, aquí podemos hacernos una pregunta, y la pregunta es: si Jacob sabía, como lo está manifestando ahí, que a Dios no le agrada, y ya vamos a ver por qué, que ellos tuviesen dioses extraños, ¿por qué hasta hoy se los dice? ¿Por qué no se los había dicho antes? ¿Por qué no se los dijo 10 años antes, cuando llegaron a la tierra a la cual Dios le llamaba ir? La respuesta es que él no había hecho nada por deshacerse de los ídolos que su familia tiene, por la misma razón que usted no se ha deshecho de cosas en su vida que usted sabe que a Dios no le agradan, y sin embargo las sigue cargando. Por esa misma razón. Para cada persona será diferente, pero yo le aseguro que todos acá tenemos aspectos en nuestra vida, cosas que sabemos no es exactamente lo que a Dios le agrada, y sabemos que tenemos que deshacernos de eso, que pudiera ser una costumbre, un hábito, una amistad, algún defecto, o llamémosle pecado más bien, de carácter que tenemos. Y usted sabe que usted tiene que trabajar con eso, pero no lo ha hecho. ¿Por qué no lo ha hecho? Quizá porque está pensando que llegará su oportunidad de hacerlo. O quizá porque ingenuamente usted cree que esas cosas negativas desaparecerán por sí solas. Y no es así. Si no tomamos nuestra cruz y nos negamos a nosotros mismos, jamás desaparecerán de nuestra vida esos aspectos negativos. Pero entonces note, aquí hay algo importante. El ir a Betel es algo que hace reflexionar a Jacob, y él dice: bueno, no es posible que ahora que vamos al lugar más sagrado para Jacob y consecuentemente para su familia, fueran todavía llevando los terafines, que es la palabra hebrea que se refiere o que se usa para hablar de esos ídolos, que eran muñequitos así pequeños.
ídolos muy pequeños, esos eran los terafines. Se le llamaban dioses caseros porque las personas los tenían en sus casas, en tanto que los ídolos grandes estaban en los templos paganos o en los altares que se levantaban a esos dioses paganos. Pero los terafines se les decían ídolos domésticos porque la gente los tenía en su casa, así como ellos los andaban ahí. Entonces, el ir a Betel es algo que, voy a decirlo así, obliga a Jacob a dar un paso de fe, un paso hacia adelante, deshaciéndose de esos terafines para estar más cerca de agradar a Dios. Por ello, hermanos y hermanas, es que hay aspectos en nuestra vida que Dios ha dejado, y se lo voy a decir claramente, Él ha dejado las ordenanzas a la iglesia, pero las ha dejado como ceremonias, porque son ceremonias físicas, reales, que nos sirven para tomar esas decisiones que nunca tomamos por la razón que usted sabrá por qué no la ha tomado. La primera de esas ordenanzas es el bautismo en agua. Entonces, cuando usted se va a bautizar en agua, a usted se le instruye y se le enseña que el bautismo en agua lo que significa es la muerte al pecado. Pero no solo eso, también significa la sepultura del hombre viejo, y también el bautismo simboliza la resurrección a una vida nueva. Entonces, cuando un cristiano, una cristiana se va a bautizar, sabe que va a una ceremonia que de lo que está hablando es de la muerte al pecado, la sepultura a la vida vieja y la resurrección a una nueva vida, que es la vida que a Cristo le agrada. Entonces, cuando la persona va a las aguas bautismales, esa persona hace, ¿cómo le diría?, propósitos de dejar sepultados ciertos aspectos de su vida. Y lo hacen, se bautizan, y al bautizarse, las personas superan ciertos elementos que la ordenanza del bautismo le ayudó a dejarlos enterrados. Pero usted sabe que el bautismo es algo que se practica una vez en la vida. Y también el pecado es tan necio que usted lo puede sepultar, pero él sale y busca pegársele de nuevo. Y así es como hay personas que pecados a los cuales dejaron sepultados en las aguas bautismales y de los cuales se libraron por un buen tiempo, que pueden ser años, de repente el viejo hábito vuelve. Por eso es que el Señor ha dejado una segunda ordenanza, que es lo que se llama la Cena del Señor. También la conocemos con el nombre de Santa Cena. Ahora, siempre que se celebra la Cena del Señor, usted habrá escuchado que se lee el pasaje de la Escritura donde Pablo instruía a los cristianos que antes de tomar de la Cena del Señor, las personas debían examinarse a sí mismos, juzgarse, examinar la vida. Eso es lo que todos tenemos que hacer al participar de la Santa Cena. Examinarnos, y si encontramos aspectos que siempre los tenemos, ¿no?, y los encontramos que no le agradan a Dios, entonces antes de tomar de la Cena del Señor, ahí es donde uno tiene que confesar esas faltas al Señor, porque dice Pablo que si nosotros mismos nos juzgamos, es decir, nosotros mismos reconocemos que hemos pecado y enmendamos, pedimos perdón, entonces el Señor no nos juzga, no nos castiga, porque estamos tomando de la Cena del Señor dignamente. Pero si una persona
no se juzga, no se examina, entonces dice Pablo, como no se juzgó, el Señor le juzgará. Porque come indignamente. Y por eso hablaba que había hermanos enfermos, otros debilitados y otros que incluso el Señor les había quitado la vida, como una corrección. Entonces note, la Santa Cena nos da a nosotros la oportunidad, cada vez que se celebra, la oportunidad de estarnos juzgando. Cuando se dice, hermanos, el próximo domingo en tal horario habrá habrá Santa Cena. Usted sabe que aquí todos los domingos hay Cena del Señor, ¿no? Lo único que en horarios diferentes. Entonces, cuando se anuncia eso, esa es la llamada que Dios le está haciendo a usted, diciéndole, ven a Betel, vente a Betel, que era lo más sagrado para Jacob. Pero para nosotros, lo más sagrado es el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y eso exactamente es lo que recordamos al celebrar la cena del Señor, porque Él dijo, háganlo en memoria de mí. Entonces, cuando viene la Santa Cena, usted sabe que tiene que tomar decisiones, tiene que limpiarse, tiene que confesar algo para pedirle al Señor perdón y entonces poder participar de la cena del Señor dignamente. Por eso es que las ordenanzas son importantes. Y ese fue el efecto que produjo en Jacob. Pero no solamente estaba el hecho de deshacerse de los dioses extraños, sino que también les dice, purifíquense y cámbiense ropa. Cuando les dice purifíquense, lo que les está diciendo es báñense y cámbiense ropa. Aquí, hermanos, es importante que nosotros podamos interpretar la palabra de Dios en el contexto en el cual fue escrito. Porque para nosotros decir que hay que bañarse puede resultar hasta gracioso, ¿no? Pero en el caso de ellos no tenían nada de gracioso, porque las condiciones son muy diferentes. Nosotros tenemos agua en nuestros hogares, o por lo menos en la mayoría de ellos, ¿no? Y usted tiene acceso a jabón, usted puede bañarse, usted puede lavar su ropa, usted puede cambiarse ropa. Pero eso no sucedía en esta época. Para ellos, bueno, primero no tenían tanta ropa como nosotros. Ellos normalmente tenían una o dos ropas. Y como he explicado en otras ocasiones, la ropa, ellos la utilizaban, no se la quitaban, ni de día ni de noche. Porque la ropa con que andaban de día era la ropa con la cual dormían en la noche. Porque con la ropa era que ellos se cubrían para dormir. Ellos no utilizaban sábanas como utilizamos nosotros. Ellos no sabían qué era eso. No las habían inventado aún. Y entonces utilizaban su misma ropa para cubrirse. Entonces ellos se podían poner una ropa y usarla por semanas o meses. Y lo mismo sucedía con el baño. Era áreas donde no había mucha agua. Entonces ellos se bañaban, pero podía ser que se bañaran a las 2 semanas, a las 3 semanas, al mes. Para nosotros, hermano, eso resulta, ¿cómo le diría? Gracioso, no, algo así. Pero era la realidad de ellos. Lo que sucede, hermano, es que nosotros tenemos una cultura diferente. Pero aún hoy en día, si usted va al Medio Oriente, ahí va a encontrar, por ejemplo, beduinos, así se le llama, beduinos, son un grupo étnico, que es lo más cercano a la forma como vivían los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que viven en el desierto, no tienen agua, andan con sus ropas todo el tiempo, no se la quitan ni para dormir, casi no se bañan.
Pero eso es lo normal para ellos. Entonces, ¿cuándo era que ellos se bañaban y se cambiaban ropa? Dice, para ellos el bañarse era algo que sucedía tan eventualmente que hasta tenía un significado. Y el significado era que era una renovación. Así lo veían ellos. Bañarse era una renovación. Para usted, bañarse es un hábito higiénico. Para ellos no. Tenía un significado de higiene. Ellos no entendían mucho, porque no tenían el conocimiento de la importancia que la higiene tiene para la salud. Ellos no sabían eso. Era más criterios culturales. Entonces, como iban a encontrarse con Dios, la idea era que tenían que renovarse. No podían llegar delante de Dios en esas condiciones. Tenían que bañarse. Tenían que cambiarse ropa, ponerse ropa limpia. Lógicamente cuando llegaran a Betel, porque aquí apenas van a emprender el camino. Pero luego hay un tercer elemento que, aunque Jacob no se los menciona, la gente que está con él sí lo hace. Y aparece en el versículo 4 cuando dice, así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas. Jacob no había mencionado los aretes, pero dice que le entregaron los aretes que llevaban en las orejas. Pero ojo, de nuevo, nosotros no tenemos que cometer uno de los pecados graves en la interpretación de la Biblia. Hay dos grandes pecados graves y uno de ellos se llama etnocentrismo. El etnocentrismo es cuando nosotros queremos interpretar la Biblia desde nuestro contexto cultural. Entonces, para nosotros, ¿qué son los aretes? Los aretes son los aritos que algunas mujeres utilizan a fin de, o con motivaciones estéticas, de adorno o de vanidad, si usted le quiere llamar así. Pero aquí no era así. Primero, aquí no solo las mujeres utilizaban aretes, lo utilizaban los hombres también. Hombres y mujeres. Y no eran aritos propiamente dichos, sino que eran piezas de madera que no colgaban de la oreja, sino que más bien estaban insertados en las orejas. Pero aquí viene el punto. En el caso de ellos, no tenía un propósito decorativo o de que la persona fuera más atractiva. Para ellos, los aretes eran amuletos, objetos mágicos que los protegían de los peligros que pudiesen haber. Le voy a poner un ejemplo de nuestra cultura que sí tiene que ver exactamente con lo que ahí está pasando. Usted sabe que en nuestra cultura a los bebés les colocan en su manita un brazalete hecho de unas piedritas rojas que no sé de qué son, o si no algo que sea de color rojo y se lo ponen en la manita. Algunas veces esos brazaletes pequeños de esas semillitas rojas le ponen una semilla más grande que le llaman ojo de venado. Pero yo le pregunto, ¿por qué los padres le ponen a sus bebés, niños o niñas, esos brazaletes? Se los ponen como una pulserita de adorno. Se lo ponen porque le están atribuyendo poderes mágicos. Ellos dicen, esto va a proteger al niño o a la niña que le hagan ojo. Pero fíjese, aquí hay algo interesante. Cada persona entiende una cosa distinta de lo que es ojo. Usted quizás tiene una idea qué es que le hagan ojo a un niño, pero pregúntele a cualquier persona y dígale, mire, ¿y para usted qué es que le hagan ojo a un niño?
y verá que cada persona tiene una idea distinta de qué es eso del ojo. Y sé que mira, hay personas que tienen una mirada fuerte, para proteger al niño o a la niña le ponen esa pulserita. Pero eso es un amuleto. Eso es magia. Y aquí le voy a meter gol. Porque muchos de ustedes a sus niños y a sus niñas les andan poniendo objetos que a Dios no le agradan. No voy a preguntar quién, ¿verdad? Allá ustedes, si tiene a su bebé, póngale la manta encima, ¿verdad? Pero aquí viene el punto. Como cometemos el pecado del etnocentrismo, leemos el pasaje y decimos, ya ve, aquí vemos que para presentarse delante de Dios, la mujer no puede llevar aritos. Y usted se preocupa por no traer aritos, pero trae a su niño con un objeto de magia en su manita. Lo trae con un amuleto. ¿Entiende? Por no ubicarnos en el contexto adecuado, no entendemos el mensaje real que la palabra de Dios nos quiere dar. Ahora, Jacob recogió todo eso. Los ídolos, los terafines, los amuletos, que ellos los utilizaban en forma de aretes. Dice que los enterró ahí en la encina de Siquén, porque se iban, ahí iba a quedar enterrado y ellos se iban a Betel. Se estaba deshaciendo de eso. Pero voy a terminar, no nos va a quedar tiempo de cubrir todo el pasaje, pero voy a terminar acá cerrando la idea. Y es, note cómo Jacob, y de eso era de lo que le estaba hablando, ha avanzado en ir conociendo a Dios. Porque ¿en qué momento Dios le dijo a Jacob? Porque hasta ahorita Dios no le ha dicho ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob que él no quiere ídolos. No se lo ha dicho a nadie. A ninguno le ha dicho que a Dios no le agrada la magia. A ninguno le ha dicho que cuando vengan a presentarse delante de él, tienen que bañarse y utilizar ropas limpias. Más adelante con Moisés sí se los va a decir, pero ahorita no se los ha dicho. La pregunta es, ¿de dónde Jacob saca esas instrucciones? ¿Se las inventó? ¿Fue una imposición de él? ¿O fue la revelación de Dios? La respuesta es esta última. Era la revelación de Dios. Pero fíjese que las tres cosas giran en torno a lo mismo. Los terafines, el purificarse y el deshacerse de los objetos de magia. Las tres cosas giran en torno a un solo detalle. Y es, ¿quién es Dios? ¿Quién es ese Dios a quien Jacob ha conocido? Ese Dios a quien Jacob ha conocido, él sabe que es un Dios poderoso y que es un Dios suficiente y que consecuentemente no se necesita echar mano de terafines. Los terafines, las personas las utilizaban para tener buenas cosechas, para que su ganado estuviera sano y se multiplicara. Pero con todas las experiencias que Jacob ha pasado, él sabe que no es cuestión ni de muñequitos, ni de ídolos, ni de terafines, es de tener confianza en el único Dios verdadero. Entonces, para él, ha entendido que es incompatible. No puede unirse la confianza en Dios con la supuesta fertilidad o provisión que los terafines podían dar. Fíjese, en este momento, todavía la humanidad no sabe que solo hay un Dios verdadero. El monoteísmo aquí no se ha dado, es hasta Moisés que se va a revelar. Por eso es que usted puede encontrar que en épocas aún más avanzadas que esta, por ejemplo los salmos,
Usted puede encontrar salmos que dicen, por ejemplo, el Señor reina entre los dioses. O salmos que dicen, el Señor está en pie en medio de los dioses. Pero fíjese, ahí hay un reconocimiento que hay otros dioses, pero que Dios es el Dios que está en pie o que reina arriba de ellos. Pero el punto es que allí todavía la idea del monoteísmo no lo tienen. Entonces, no es que Jacob dijera, esos idolitos no son dioses. No, para ellos, en su momento y en el grado de revelación que han alcanzado, eran dioses. Pero que Jacob los veía innecesarios. No se necesitaban. Y por eso manda a que se les entierre, como reafirmando delante de Dios, Señor, nosotros no vamos a poner nuestra confianza sino solamente en ti y en nadie más, en ningún otro Dios. Era como reafirmar un pacto. Y por eso es que a los patriarcas se les llama los héroes de la fe, porque renunciaban a todo para poner su confianza solo en el Señor. Lo mismo con el bañarse y utilizar ropa limpia. Era porque Jacob sabía que ese Dios, aunque no lo ha dicho, pero él ha deducido que es un Dios santo, porque es un Dios justo, porque él se ha dado cuenta a lo largo de su vida que Dios castiga al malo y bendice al bueno. Entonces él es un Dios que está del lado del bueno, es un Dios de justicia, es un Dios de rectitud, de honestidad, y por lo tanto él es un Dios santo y no puede uno acercarse delante de él de manera inapropiada. Y finalmente con los artículos de magia es igual. Al quitarse los amuletos, los aretes, y dejarlos enterrados, era decirle, Señor, aquí no vamos a confiar ni en pulseras rojas, ni en hilos rojos, ni en chirajos rojos, ni en ojos de venado, sino que mi confianza estará puesta solamente en ti. Eso era reafirmar la fe absoluta en Dios. Es que mire, ellos andaban con los aretes porque pensaban que eso los protegía del mal de ojo y a saber qué otras locuras, ¿verdad? Pero ellos creían que los protegía. Pero dice Jacob, a deshacerse de todos esos amuletos, a deshacerse de todos esos aretes, porque vamos con el Dios que por 30 años le había demostrado que andaba con él en el camino y que lo protegía de todo peligro y de todo mal. De hecho, el siguiente versículo, versículo 5, dice, cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob, porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Recuérdese que Simeón y Leví, los hijos de Jacob, habían masacrado a la gente que vivía en Siquem. Entonces todos los enemigos, las ciudades vecinas, estaban planeando atacar a Jacob. Y ahora que Jacob se va, era el mejor momento para hacerlo, porque si no ya no iban a tener oportunidad en el futuro. Pero cuando era el mejor momento, dice que el terror del Señor cayó sobre esas ciudades vecinas y les dio miedo y dijeron, no lo toquemos. Entonces era la mano de Dios protegiéndole. No eran los aretes, no eran los amuletos, era la mano de Dios. Entonces el enterrar en la encina de Siquén los terafines, los amuletos, y el presentarse delante de Dios limpios, renovados, con ropa limpia, hablaba que ellos estaban haciendo un nuevo pacto, un nuevo compromiso con Dios. Decirle, Señor, creeremos en ti. No vamos a poner nuestra confianza en otros dioses, en otros artículos de magia, sino que mi confianza estará en ti. Para aquellos
padres o madres que les ponen todavía chirolones a sus bebés en las manos, yo le preguntaría, ¿usted tuviera esa fe de Jacob, de quitarle ese estorbo a su niño, a su niña, y confiar, creer que Dios es más poderoso que esas chibolas rojas para guardar a su niño, a su niña? ¿Tendría usted la fe de hacerlo? Que la realidad es que es cristiano, cree en Dios y todo, pero anda utilizando amuletos, anda utilizando objetos de magia. Y entonces, ¿dónde está su cristianismo? ¿Dónde está su fe en Dios? Pero precisamente ese es el tema de hoy, que podemos ir avanzando, podemos ir caminando, porque eso es lo que Jacob está haciendo. El ir a Jacob, perdón, el ir a Betel, lo está moviendo a tomar pasos, decisiones, que ya no hay retroceso. Por eso es que las entierra. Él no dice, miren, guárdenlas, vamos a Betel, y cuando ya no estemos ahí las sacan. No, era deshacerse de ellos, y por eso lo enterró. Igual nosotros debemos ir enterrando todo aquello que sabemos debemos ir dejando, para que nuestra confianza cada día más y más esté puesta solamente en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces yo le pregunto, el día de hoy, ¿qué va a enterrar usted? ¿Qué va a dejar enterrado? Hay cosas que se pueden enterrar, como las chibolitas rojas, ¿verdad? Pero hay otras cosas que no se pueden enterrar, como por ejemplo un rencor que usted tenga en su corazón. O sea, no se puede enterrar literalmente, pero sí usted puede sacarlo de su corazón, porque es una obra de la carne, y sepultarla hablando espiritualmente. Pero esa es la vida cristiana, que vayamos avanzando, vayamos mejorando, y que hoy podamos ser mejor que ayer, que hoy podamos ser mejor que hace un año, que hace 3 años, que 4 años, que sintamos que vamos creciendo. Y claro, el primer gran paso para ir depositando nuestra confianza en el que hoy sabemos nosotros es el único Dios verdadero, es creyendo en el que Él envió a su Hijo Jesucristo. Por eso los amigos y amigas que aún no han recibido al buen Salvador, hoy tienen oportunidad de hacerlo. Para eso vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.